Muy buenas noches, gracias por venir a esta mesa verde, la octava del año, que tiene que ver con los estudios recientes sobre el conflicto y posconflicto, reflexiones recientes acerca de nuestra memoria. Esta vez tenemos como invitada a Natalie Durán y los comentarios está a cargo de Ponciano del Pino. Natalie Durán, ya conocida, antropóloga de la Universidad San Marcos, con una maestría en antropología por Flaxo, Ecuador, y actualmente pues está haciendo un doctorado en la Iberoamericana de México. Entonces ella va a tener unos 25 minutos, tiene un trabajo bastante interesante en la cual nos va a dar cuenta de su trabajo que ha venido realizando en estos meses. Tiene que ver con el pasado que no pasa, etnicidad, resistencia y mitología, PCP, Sendero Luminoso y su impacto en el pueblo Ayaninka 1980 al 2010. Luego continuarán los comentarios de Ponciano del Pino, en la cual ya los presentaré. Bueno, Natalia, tienes la palabra. Buenas, ¿qué tal? Comenzaré un poco hablando que esta investigación comienza en realidad por allá en el año 2005, cuando comencé con la tesis de licenciatura, que se llamaba Detrás de las montañas, memoria y realidad en el conflicto armado interno en el pueblo Yanesha, donde exploré un poco las maneras de recordar de los pueblos Yanesha de Ciudad Constitución, Oxapampa y Pasco, y la presencia del MRTA en su territorio. De esta investigación se desprendió la tesis de maestría que se llamó Cuando los ríos se cruzan. Ahí comencé etnicidad, memoria y mitos en el conflicto armado interno peruano, y ahí comencé trabajando en el pueblo Ayaninka, ¿no? Ahí exploro las formas de recordar de los Ayaninkas del Palcazu, de Puerto Bermúdez, Oxapampa, Pasco, y cómo recuerdan la presencia del MRTA en su territorio. En estas investigaciones me centraba básicamente en cómo recordaban los Ayaninkas esta memoria, este pasado medio presente también, a partir de la figura de un líder o Pincatsari, como le dicen los Ayaninkas, llamado Alejandro Calderón. Ambas investigaciones me llevaban y me generaban más interrogantes, pero también me comenzaban a ayudar un poco a entender esta forma de construcción de historias cargadas de sucesos fantásticos, de relatos, con un común denominador, el desvanecimiento de los protagonistas en el monte, en la selva, ¿no? Las historias de John Paul Santos para los Yaneshas y Tommy Pavá en los Ayaninkas, ¿no? Al escuchar estas historias de triunfo, de organización, de resistencia de los Ayaninkas de esta zona, también venían otras historias que comenzaban a contarme sobre los hermanos Ayaninkas de Junín, estos que se escondieron en el monte durante años, los que volvieron a ser salvajes. Era común escuchar que te decían, cuidado señorita, los que están por el río han vuelto a comer humanos, y relatos de ese tipo. También era recurrente oír que ellos no pudieron ayudar a los Ayaninkas de Junín, porque ya se encontraban muy cansados después de la guerra que sostuvieron contra el MRTA, ¿no? A esta historia se sumó una colaboración con el Lugar de la Memoria, donde pude ir por primera vez a Puerto Bermúdez, a Puerto Copa, y las diversas exposiciones que denominadas Octubre Rojo Octubre Ayaninka, de Care, se me viene Octubre Ayaninka de Care, con diferentes exposiciones, el tiempo que llega y el pasado que no pasa, que es un poco lo que también me hizo hacer un clic y trabajar y poner un poco el título de mi tesis, que igual está ahí como un poco pensando en cambiarlo, pero todavía no sé. Bueno, es esta suma de diversas inquietudes que me hacen tratar de entender y seguir explorando este pasado que no pasa y estas historias, ¿no? Estas historias que comienzo ahora a explorar, ¿no? En este año que estoy ya de trabajo de campo. Pues son varios meses que vengo de trabajo de campo, que estoy tratando de unir diversas piezas, ordenando una especie de rompecabezas, que en estos momentos, más que exploraciones teóricas, que no las vamos a encontrar en estos momentos porque ahorita no tengo mucha cabeza para eso, se desprenderá más que todo un material etnográfico, breves relatos y notas de mis cuadernos de campo, que he tratado de ordenarlas un poco para poder contar una historia. Comencé el trabajo poniendo un marco temporal desde el 80 al 2000,
Sin embargo, como fui conociendo el conflicto y las sutilezas que se desprenden de amplié la investigación 10 años. Junín, esta zona de Junín, fue como el último bastión del Partido Comunista, Sendero Luminoso, con un Abimael Guzmán, o presidente Gonzalo, encarcelado, rendido, un Óscar Ramírez Durán, tu camarada Feliciano, sosteniendo una guerra popular como la última trinchera, negándose al acuerdo de paz, para, bueno, refundar un sendero rojo, la línea Proseguir, la guerra popular, que estaría vigente hasta el año 99. Y le aumenté estos últimos 10 años porque me pareció interesante cómo se torna después de Feliciano y la llegada de los Quispe Palomino, ¿cómo se llama?, del camarada José, del camarada Raúl y de Gabriel, que me fue interesante porque cuando estuve en campo hace unas semanas, pues hubieron varias intervenciones militares en busca del camarada José. Entonces esto me hizo ver que, bueno, esta historia no está sigue todavía ahí, y en Cutivireni, en Pozzoteni, en todas estas comunidades siguen todavía con esta pregunta de si pasó esto, si pasó todavía Sendero o sigue todavía en sus comunidades. Estas son las comunidades que elijo son dos básicamente, que son Puerto Copa y Cutivireni. Amplío. A ver. Que se vea la presentación. Ya. Puerto Copa, Cutivireni y Polleni. Primero, Puerto Copa la elijo porque ambas, Puerto Copa y Cutivireni, son dos comunidades grandes a partir de las misiones que se dan, a las misiones franciscanas que entran en esta zona. Y Puerto Copa es la entrada, la apertura, acá cómo se puede, no está el cursor, acá está el cursor, la apertura del río, tanto el río Tambo, que es donde está Polleni, mejor, estoy acostumbrada al otro, y al río N, que es la zona de Cutivireni. Y Cutivireni la elijo porque es la comunidad que ha tenido mayor resonancia, la comunidad de Ruth Buendía, la expresidenta de Cario, la parte del concepto de IDACEP, que tuvo mucha resonancia en este octubre Asháninka, y pues generó esta comunidad uno de los mayores éxodos en la historia contemporánea de los Asháninkas, pues con ayuda del padre Mariano Cañón logran escaparse huyendo de Sendero en una travesía, pues, que es narrada por el mismo padre en su libro Guerreros en el Paraíso. Y Polleni la trabajo no tan exhaustivamente, porque en estas comunidades he estado un buen tiempo, porque me pareció interesante, sobre todo en los relatos escritos, tanto de Óscar Espinosa, de Villaizante, de Mariela Villaizante, y de algunas narraciones que me comienzan a hablar sobre Emilio Simón Quitóniro, escorpión, la palabra significa escorpión en Asháninka, que es un líder Asháninka, que es un líder interesante porque es uno de los que funda las rondas nativas. Sin embargo, ahora pues es un líder muy desprestigiado. Entonces ahí es como unas reflexiones en cómo algunos líderes se elevan hacia una especie hasta de divinidad, mientras otros líderes que se quedan vivos terminan pues en una especie de desprestigio social muy fuerte, con denuncias fundadas o infundadas, uno no sabe. Bueno, estas tres comunidades las agradezco profundamente la confianza en que tuvieron al abrirme las puertas y pues compartir conmigo muchas historias, ¿no? Las historias. Un poco las preguntas con las que trato de ordenar esta investigación, esta presentación, esta exposición son cómo recuerdan los Asháninkas la época del conflicto armado, cómo construyen la historia, pues sobre todo estas memorias más subalternas, estas memorias más ocultas, ¿no? Bueno, comenzaré haciendo un breve reencuentro de la vida, cómo era la vida antes de Sendero, muy brevemente para no perder tiempo. Pues la vida de los Asháninkas antes de la llegada de Sendero Luminoso a su territorio es narrada por diferentes autores. Entre los principales textos escritos sobre el mundo Asháninka está el famoso Sal de los Cerros de Stefano Varese, Guerra de Sombras de Michel Brown y Eduardo Fernández, Los Asháninkas, un pueblo tras el bosque, construcción
Contribución a la etnología de los Campas en la selva central del Perú, de Enrique Rojas Olesi, además del libro del padre Mariano Cagnión, Guerreros en el Paraíso. Dichos libros para historizar un poco el pasado de los ayánicas se nutren de los relatos de los cronistas, de los misioneros españoles que entraron al territorio ayánica a partir del año 1600, y a través de estas historias tendremos algunas aproximaciones de la vida antes de la colonización y cómo se van adaptando hasta nuestros días. Según parece, el contacto entre los ayánicas y los hombres blancos se produce mediante la sublevación de Juan Santos Atahualpa, considerado como una de las últimas resistencias incaicas, que se levanta contra el orden establecido por la corona española en el Virreinato del Perú. Este levantamiento de Juan Santos Atahualpa es acompañado por un grupo de mestizos, choris, como le conocen los ayánicas, y algunos esclavos negros. Este levantamiento logra, por mucho tiempo, que este territorio se considere inaccesible por la temeridad de sus habitantes, ¿no? Entonces, no es hasta ya entrados ya los 900 más o menos que la Iglesia Católica entra a este territorio, pues algunos misioneros habían realizado visitas esporádicas a este territorio, pero con el apogeo del caucho se ve el interés en esta zona. La entrada a este territorio inhóspito de indios comegentes es comentada por los padres franciscanos, es encomendada a los padres franciscanos y se funda así la primera misión franciscana en este territorio, que es la misión de Puerto Copa. Esta misión, que se funda en 1918, por el misionero franciscano Fray Mariano Uriarte, y tiene como una finalidad impartir el cristianismo entre los ayánicas. El convento alberga ayánicas que se han quedado huérfanos o que vienen huyendo de los abusos de los caucheros. Poco a poco se van adentrando cada vez más a las comunidades que bordean los ríos tanto Tambo como Ene, y se funda pues también la misión de San José de Cutibireni, o Cuti, conocida por la gente de las comunidades. Esta misión es fundada por el padre Pío, pero se levanta y se convierte en una de las misiones más grandes gracias al esfuerzo del padre Mariano Cagnión, quien cuenta los ayánicas que conocieron al padre Mariano y que aún viven en Cutibireni, pues dicen que el padre Mariano quería que Cuti sea un paraíso, entonces comenzó a querer construir una pista de aterrizaje. Bueno, la construyó, levantó una iglesia con material noble, tenían tractores, ganados, las casas. Esta construcción de las iglesias cambia también la forma de cómo estaban asentados los ayánicas, ¿no? Antes vivían en caseríos muy desperdigados, pero a partir de la construcción de estas grandes iglesias, las casas comienzan a construirse alrededor de la iglesia y comienzan a urbanizarse, a tener avenidas, a tener pistas, también atraídos por las escuelas que se comienzan a fundar, llegar los colonos a estas zonas, ¿no? En el caso de Puerto Copa llegan 5 familias colonas, y en el caso de Cutibireni, pues el padre Mariano sí tenía mucho más recelo, porque decía que estos colonos iban a despojar de sus viviendas a los nativos, entonces había mucho cuidado en que entren los choris a estas zonas, ¿no? Además, la iglesia comienza a incentivar los matrimonios, a construir cementerios y cambiar un poco las formas de vida más tradicionales que tenían, ¿no? En el año 69 se inicia el proceso de reforma agraria, impulsado por Velasco Alvarado. Este es otro cambio importante en las comunidades amazónicas, pues comienza la titulación de las comunidades nativas y que llega en manos de SINAMOS, ¿no? El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, quienes van de caserío en caserío explicando la importancia de la titulación. A SINAMOS les acompañan los ayánicas que han estudiado ya en estas misiones, que saben leer, que hablan castellano, y comienzan a convencer de la importancia de titular los territorios. Además, la importancia de las organizaciones. Comienzan en esta época a nacer las primeras organizaciones indígenas. En la parte, comienzan a nacer FECONAYA, que es la Federación de Comunidades Llanas, comienzan a nacer el Consejo Guaruna-Guambisa en Amazonas, en el Palcazu, la Asociación de Nacionalidades Ayánicas del Palcazu. Comienzan a organizarse mediante un sistema democrático bastante simple, donde eligen una autoridad, que en el caso de los ayánicas sería el jefe de comunidad Opincatsari,
además de elegir vicepresidente, vocal y secretario. Ellos decían que era muy sencillo adecuarse a este sistema porque replicaban un poco las lógicas que ellos tenían en los caseríos. Había siempre una persona que los recibía, si se iba este jefe, había como una especie de vicejefe que le dicen, ¿no? Entonces, comienza ya a organizarse las comunidades, luego posteriormente serán creadas las organizaciones regionales y luego las 2 centrales amazónicas grandes como son AIDASEP y CONAP, ¿no? Además, comienza otro proceso, la unidad del territorio peruano a partir de las carreteras que integran el país. En el caso de Junín, la carretera que une a Satipo-Mazamari comienza con un proyecto que cambia nuevamente las formas de vida de las comunidades que generalmente estaban instaladas a las orillas de los ríos, ahora comienzan a instalarse alrededor de las carreteras. Entonces comienzan ya a sentarse, a ser patrones de asentamiento muy cercanos a la carretera y ya las horas, ya no se camina días de llegar de Puerto Copa hasta Satipo o hasta Mazamari, sino con la carretera ya es mucho más rápido, comienzan a llegar autos. El padre, decía mucho que el padre en Puerto Copa no quería que llegue la carretera y que se opuso, que casi se encadenó, pero al final llegó la carretera, ¿no? Y pues con la llegada de carretera también pues comienzan a llegar cada vez más, comienzan a salir los ayánicas también hacia las ciudades más grandes. Esto es importante porque al salir es donde comienzan a trabajar en otras comunidades y ver otras realidades. Pues la llegada de los 80 es un nuevo cambio más, ¿no? Uno de los más importantes en la historia de los ayánicas de esta zona, pues es la llegada de Sendero Luminoso a su territorio. Son distintas las historias y es difícil de poder comprender el tiempo real en el que llega Sendero Luminoso a las comunidades. Pues nosotros comprendemos el tiempo de manera lineal, ellos lo comprenden a través de sucesos, de lugares, y entonces poder entender cuáles son es muy complicado. Lo que yo estoy tratando de hacer, que luego lo explicaré, es a través de como sucesos que marcan hitos, ¿no? Me dicen que llegas de uno en uno, poco a poco, más o menos en el año 82, que se entremezclaban entre ellos para hablarles de desigualdades que había en el país, de la explotación de los sacerdotes, de las hermanas, los bajos salarios que se tenían que revelar sobre los bajos salarios que les daban cosechando papaya, café, o en el cacao, ¿no? Se comienza a escuchar la entrada de Sendero. Además, se van ganando la simpatía de las diferentes comunidades, pues había un abandono muy fuerte del Estado y muchos abusos cometidos, tanto por parte de la Iglesia como también por parte del Ejército, que facilitó que Sendero tenga un eco entre los pobladores ayánicas, sobre todo entre los jóvenes migrantes, que al salir de las comunidades se encuentran con una sociedad hostil y cuando regresan a sus comunidades, ya hay una conexión que ellos tienen con Sendero, ¿no? A partir del 83, 84, la presencia de Sendero deja de ser silenciosa y comienzan a entrar a comunidades, las cuales ya han tejido un vínculo, ya tienen mandos políticos, mandos logísticos designados en las comunidades, y es ahí donde un poco dividiremos la historia en dos, la historia oficial y pues las historias ocultas, las historias subalternas, el recuerdo de las comunidades, de los pobladores que estuvieron dentro de las filas de Sendero, ya que fueron ellos los que estuvieron, que son estas historias mínimas las que un poco me interesan contar posteriormente en la tesis, ¿no? Bueno, la historia oficial de los líderes, los dirigentes, no la contaré al detalle, pues son historias en las que me baso sobre todo en los testimonios de la CBR, en algunos dirigentes indígenas, en textos como los de Óscar Espinosa, de Rondas Nativas y Rondas Campesinas, el texto de Rojas Solesi, el de Mariela Villesante, que es un paper sobre la violencia de los ayánicas, y
Pues un poco la historia oficial brevemente, pues nos dice que Sendero Luminoso ingresa en el año 82, que se escucharon los primeros rumores de la presencia del Partido Comunista en las comunidades cercanas a los asentamientos ayánicas del ENE, que habían comenzado su proceso de inserción a las comunidades colonas. En el 84, algunos militantes, en su mayoría originarios del departamento de Ayacucho, se desplazan hacia la zona como consecuencia de la ofensiva y contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ayacucho. En esta zona se usó a los colonos simpatizantes y a profesores bilingües con un amplio nivel de legitimidad en sus comunidades. Hacia el 85 se escucha hablar de los ajusticiamientos realizados por Sendero Luminoso contra los proxenetas y otros delincuentes, lo que despertaba simpatías en algunas comunidades nativas. Si bien en la región la estructura de Sendero Luminoso estaba conformada por colonos, también logra el apoyo de nativos, gracias a la influencia de líderes indígenas ganados en su causa. Hay un suceso que es la muerte de tres líderes nativos, que es determinante para la formación del ejército ayánica o las rondas de Poyeni, que son tres dirigentes: Pablo Santoma Santos, presidente de la CART, que es la Central Ayánica de Río Tambo; Óscar Chimanca, presidente del Consejo Nomatziguenga de Pangoa; y Dante Martínez, secretario de CONAP. Cuando estos fueron torturados, asesinados, y por rechazar los métodos verticales y autoritarios con los cuales Sendero intentaba captar el apoyo de las comunidades. A partir del 90, las rondas de Poyeni comienzan el enfrentamiento, comienzan a organizarse y a enfrentar principalmente al Sendero Luminoso. También ellos cuentan que sufren la presión del ejército y de la marina, que no los apoyaban, pero para ellos, en el recuerdo de los líderes, pues nos dicen que un hecho crucial luego de este ajusticiamiento de estos líderes es que el 25 de septiembre del 90 se produce un enfrentamiento entre los Inchis y Sendero Luminoso en La Roca, entre Puerto Copa y Mazamari. Este enfrentamiento derrotan ellos a Sendero Luminoso entre las rondas y el ejército, y anima a muchos pobladores nativos a comenzar a retornar a sus comunidades, ¿no? Y a comenzar ya a enfrentar a Sendero, organizándose de la mano del ejército. En el 91, pues la situación cambia, pues ya comienzan a contar estas organizaciones más espontáneas, estas rondas nativas, con ayuda del ejército. En muchas comunidades llega el mismo presidente Alberto Fujimori a entregarles armamentos, y comienza ya la expulsión de Sendero de sus territorios, ¿no? Los mandos, pues, de Sendero se dieron cuenta que ya no tenían la capacidad de alimentar a tantas personas. Son cientos, miles de personas ayánicas que se unen a Sendero Luminoso, y inician un proceso, dicen en el 93, de desparasitación, así lo llaman en la Comisión de la Verdad. Asesinaron a las personas enfermas, débiles, que ya no podían seguir al resto de la masa. Esto me cuentan muchos que se da en el 92, sobre todo porque se acuerdan que estuvo muy fuerte la epidemia del cólera en todo el Perú. Pues justo esta epidemia del cólera genera que la gente, que ya estaba muy débil, caminando día tras día en las comunidades, se enferme más. Y entonces, al ya no poder caminar y no poder seguir con lo que después vamos a comentar, que son los que están en combate, pues son eliminados, ¿no? Y son eliminados de maneras muy crueles. Entre el 93 y 95 se consolida la derrota y desarticulación de Sendero Luminoso de la Selva Central, y pues finalmente cierro con unas palabras de Santiago Condoricón, que decía: la violencia no nos ha dado miedo, porque verdaderamente estábamos haciendo justicia por nuestra propia mano, junto con el Estado y la sociedad civil. O sea, hemos recuperado 140 comunidades ayánicas, nomatziguengas y de colonos, organizando entradas en el bosque y salidas, pero con el ejército. Hemos actuado coordinadamente con el ejército un buen tiempo, que nos dio entrenamiento y nos dio armas, ¿no? Es un poco lo que Santiago, que es uno de los principales líderes, me decía de esta época. Luego
ahora sí me detendré un poco más en lo que son las memorias subalternas. Comienzo esta parte con un relato que me cuenta una señora en medio de unas conversaciones en el fogón, que me dice: un día nos levantamos como ahora, sentados en la tarde, y vimos 2 cóndores sobrevolando Lene. Mi mamá lo miró y nos dijo: van a llegar los problemas, va a correr sangre. Nos han contado que hace mucho tiempo había un cóndor gigante que vivía en el monte y que venía volando donde estábamos los ayánicas, y siempre venía y nos comía, 1 o 2 personas al día. La gente, ya cansada de que nos vengan a matar, decidió darle una esposa. Cuando tuvo a su esposa ya se volvió al monte y nunca más se dejó ver. Pero antes de que lleguen los quillóncaris, que es como le conocen los ayánicas a los senderistas, lo hemos vuelto a ver. Las memorias que emergen en oposición a las memorias nacionales, estas memorias oficiales, sobrevienen un poco de la censura, de la discriminación, del decir que tú fuiste víctima, pero a la vez fuiste victimario, que generan tensiones dentro de la comunidad, ¿no? Al ocultar el dolor y al negarse a hablar, siquiera recordar lo sucedido. Sin embargo, estas memorias afloran constantemente en el cotidiano, en las conversaciones. Cada evento en el día trae los recuerdos y se rompen estos silencios, ya sea cuando estás en el fogón de la casa, pescando o cosechando yuca. Siempre afloran estas historias, ¿no? Para ordenar un poco esta narración, lo separo en 3 etapas. La primera etapa es la llegada de los quillóncaris o de Sendero, que es la época donde Sendero está al mando de Abimael Guzmán. Una segunda etapa, que es la denominada etapa de campaña, que es la etapa ya felicianista, que es la etapa del mayor apogeo y crudeza de Sendero, y la época del asentamiento, que es ya caída de Feliciano hasta la actualidad. Los quillóncaris, o la llegada de los quillóncaris, en el recuerdo de las personas, se comienza a escuchar a partir del 82, como ya había dicho. Llegan de uno en uno o en parejas, comienzan a convencerlos, a unirse a sus filas del partido. En los primeros momentos son muchos ayánicas que miran con buenos ojos y deciden unirse a ellos. Se eligen a un representante que sirve como enlace entre las comunidades y los miembros de Sendero. Esta persona será el responsable de dar información a los senderistas sobre las personas que se oponen, quiénes son los líderes, quiénes podrían unirse a ellos y qué personas entran y qué personas salen de la comunidad. Este enlace es una persona de la misma comunidad y es el nexo entre Sendero y la comunidad, ¿no? Ese primer año las entradas son esporádicas, pero se van consolidando, pero lo que generan es la consolidación de las relaciones entre los ayánicas y los senderistas, ¿no? Se van haciendo poco a poco pequeños actos de presencia en la comunidad, no eran muy llamativos, no se les podía identificar por algún rastro distintivo más que la bandera roja. Es de ahí donde sale el nombre Quillóncari, que quería poner justo un audio que lo explica mejor que yo, ¿no? Ahí vemos que esta palabra Quillóncari viene a raíz de la sangre que derramaron, la sangre que decía, además del color bueno, eso lo explica en otro audio, ¿no? Además del ¿cómo se llama?, del color de la bandera de Sendero Luminoso, ¿no? Estas entradas se vuelven continuas y se daban sin que los sacerdotes ni las hermanas religiosas se dieran cuenta que algo estaba pasando. Se comienzan a dar las primeras reuniones entre los dirigentes ayánicas y los milicianos de Sendero, llegando a algunos acuerdos de colaboración, pero no es hasta el 84 más o menos que se dan los mayores actos de presencia en las comunidades. En el caso de Puerto Copa es la quema total de la comunidad,
salvo la iglesia, todo se quema, y en el caso de Cutivireni, la primera quema a la iglesia, ¿no? Un poco, este es un relato que me cuentan cómo llegó Sendero a la comunidad, cómo recuerdan ellos, ¿no? Que llegaron armados con palas. Es interesante cuando cuentan, les chocaba mucho que haya mujeres que también lleven armas y que maten, diciendo no podíamos, o sea, no estaba concebido, por eso también las rondas siempre son de hombres, no hay mujeres hasta ahora, ¿no? Bueno, llegan, queman toda la comunidad, se enfrentan, llegan con palos, con armas y destruyen todo. Destruyen, eso es la memoria que queda, es que han destruido todo, ¿no? En el caso de Cutivireni, hay un hecho que es muy fuerte, que es que llegan solamente 2 senderistas, se paran frente a lo que es lo que era para ellos ¿cómo se llama? El centro médico que lo administraban las madres, y amenazan, buscan al padre Mariano Cagnon, pero sobre todo buscan un profesor, al profesor Mariano Sumaeta. Como el padre y el profesor no estaban, pues se van, pero dice la hermana quedó completamente traumada porque estaban los hombres armados y pide que la regresen a Lima, ¿no? Entonces ahí ya comienza, y luego de esa entrada queman por primera vez la misión de Cutivireni. Pues alrededor del 84 se recuerda como el inicio de las actividades y la visibilización de Sendero frente a los diversos pueblos de la selva central, ¿no? Pasan a comenzar, muchos ayánicas comienzan a unirse a las filas de Sendero, que en ese momento vieron a los quilloncaris como un aliado en la recuperación del control de su territorio y sobre todo de sus costumbres, pues la Iglesia Católica generaba muchas prohibiciones. Les prohibieron tomar masato, ellos toman todo el tiempo masato, que es un fermentado de yuca. Las fiestas de la luna o lunadas también eran prohibidas. También prohibieron el consumo de los piripiris, que son una diversidad infinita de plantas que manejan los ayánicas, y cada vez pasaban más a la clandestinidad los cheripiaris, que son una especie de chamanes que tienen el manejo de muchas plantas, y también hay cheripiaris femeninos y masculinos, que son las cheripavas y los cheripiaris, ¿no? Las cheripavas que tienen manejan cada uno un tipo de plantas distintos, es muy interesante eso, ¿no? Sin embargo, pues también hay muchos que consideran que Sendero Luminoso es muy peligroso y se organizan en familias y deciden irse al monte. En el monte permanecen escondidos de 2 a aproximadamente 10 años, escapando del Sendero, pero también del ejército, pues no tenían confianza en el uno y el otro. Decían de que antes, cuando estaba también el ejército, había cometido muchos abusos, entonces huyeron, ¿no? Huyen en el bosque, cambian sus patrones de comportamiento, esta huida, tratan de no utilizar fuego, de no llamar la atención. Están constantemente vigilando de que no estén los senderistas, que no esté el ejército, se comunicaban para saber si es que habían escondidos por un lado y por el otro a través de silbidos, y para que asemejaban a pajaritos, para que no sean identificados por nadie, ¿no? Pero decían que como han sido tantos años, la vestimenta se les iba deteriorando, ya no comían animales del monte, pero con muy poco fuego, porque si hacían fuego llamaban la atención de Sendero y del ejército, ¿no? Y sobre todo, lo que siempre me repetían, y que me remetía al texto de Varese, pues que la comida no tenía sal, y para ellos la sal es tan importante, pues lo separa, da sabor a la comida y lo separa de la época en que todavía no eran civilizados, como ellos se dicen, ¿no? Bueno, luego viene una época que es la época más cruel y más fuerte, que es la época de campaña, que ellos consideran es estar en campaña. Sendero Luminoso hay insertos en las comunidades, comienzan las primeras ejecuciones, reclutamientos, los reclutamientos a las filas, los éxodos hacia lo más profundo del monte son cada vez más frecuentes, son cientos de ayánicas que se unen
que se unen a Sendero. De cada comunidad van por lo menos 100, 200, van uniéndolos y van entrando al monte, ¿no? Acá hay como unos relatos donde un poco muestran cómo los iban llevando, y quería hacerles escuchar un audio donde un comunero me explicaba un poco cómo era la vida dentro de Sendero. ¿Y allá también? Sí, claro, pero aquí lo vas a, aquí lo van, duerme, para ti las 10 de la noche, desde planteamiento, las 11. En la mañana alistamiento militar a las 6 de la mañana, y ponen los niños. Y la mamá sabe que está sentadita, con cogata ahí, y los niños están ahí. Qué pena, ¿no? A ver, cuénteme eso, eso no lo pregunto. Cuénteme un poco cómo era esto del adiestramiento, cómo era. El adiestramiento militar, ese era a las 3 de la mañana. Y todos los niños jóvenes, ¿no? Ya. Los 10 canguros, plancha, pato, más que nada el rama. Es para qué te sirve cuando hay un pala así, y como quieres para que estés viendo así, claro, con escopeta. Niños hacía caminar de noche, y cómo, jalando ahí, el primer que salía, hueco, todo va a decir hueco. Cuando ya pasó entonces ya, 5 minutos más ya, hay un palo tronco. ¿Toda la mañana les hacían entrenar o en la noche? Toda la mañana, a las 3 de la mañana las patas, como no hay verano, las patas. Y la tarde, hora de adiestramiento, para que sea. ¿Y eran adultos, niños, jóvenes o solo? No, esos son los jóvenes. Jóvenes. Sí. Pero ya ella también pone de vigilancia. Todo completo. En la mañana le toca esta guarda, esta formación mañana, hoy día, cocina, leña, radico, esto para que traiga yuca, plátano, todo. Para que vaya, cogollo de chapaja. Cada uno y nadie más. Entonces ahí los entrenaban, para que puedan escapar, para que puedan huir, para que no los vean. Lo que decía. Para retirarnos de acá a las 10 de las 11 de la noche, pura seña. Si el gato, el perro, bandera, para retirarnos. Todo te decía. Y me decía que también tenían adiestramiento político, ideológico. Claro. ¿Y cómo que les enseñaban ahí? El marxismo, leninismo, pensamiento de los almas. Ese es lo mismo. Esa que él era que mandaba, que decía. Maoísmo, que mataba a la gente. Leninismo. Ese que aplicaba la violencia.
Así, día a día tenían que cantar una canción distinta. Bueno, lo corto porque me han dicho que me queda muy poquito tiempo. Así que, bueno, son un poco… hay muchos más audios donde me narran un poco día a día cómo hacían, lo que hacían, las canciones que cantaban, que les servían para que de lunes a viernes tenían canciones distintas y que pues que reflejaban un poco, y también es interesante cómo ellos comprenden o tratan de entender lo que era la ideología y lo que los estaban, y comprender un poco qué era el pensamiento Gonzalo, ¿no? Y su interpretación de ellos. Bueno, como decía, voy a tratar de correr para que no me alcance el tiempo, aunque ya creo que no me va a alcanzar, que a partir de la época cuando están en campaña, pues los días son intensos, caminan todo el día, son grupos de aproximadamente 100 ayánicas con 12 mandos, un mando político, un mando logístico, 10 mandos militares, solamente podían aspirar. Los ayánicas dicen que ellos solamente aspiraban a ser mando logístico y que eran entrenados a partir desde los 4 años, eran separados de los campamentos de sus padres, enviados a otros campamentos, y a los 12 años eran incorporados al ejército y se convertían pues en mandos militares, en apoyos, y bueno, son los conocidos como los niños pioneritos, ¿no? Se alimentaban solamente de hoja de yuca, de hoja de chapaje, ahí se comienzan a enfermar de anemia, de desnutrición. Se encontraban, en las palabras de ellos, abombados, sus pies y sus manos se les hinchaban y ya no podían caminar. Este hecho generaba que ya no les consideren útiles para la revolución y eran aniquilados delante de todos como una especie de escarmiento hacia los otros, y para que vean que si es que dejan de caminar, pues si es que dejan de servir a la revolución, pues eran aniquilados, asesinados, ¿no? Hay una historia que me parece muy interesante y que la estoy porque me comienzan a contar mucho y construyen la historia en Cutivirenia a partir de la muerte del profesor Mario Sumaeta, este profesor que era mitad ayánica, mitad mestizo, que les hablaba mucho de cómo tenían, de la superación, etcétera. Los matan, Sendero Luminoso, sin embargo ellos consideran que no lo han matado, que hay una parte en la historia donde más bien dicen que en un momento lo crucifican y que es torturado con torturado, clavado, y que una vez después de haberlo torturado, de haberse burlado de él, lo han curado y que ahora está con los senderistas en Urubamba, ¿no? Entonces comienzan a tejerse ya y comienzan a construirse diversas historias explicando un poco qué pasó, cómo pasó, qué se hicieron con los líderes que han ido desapareciendo. Entre el 91 y el 95, Sendero tiene el control de todo este territorio. El Estado peruano pues comienza a reaccionar porque y comienza a generar lo que son las rondas nativas, ¿no? Y es un poco allá donde se une con esta historia oficial, los comienza a armar, comienzan a ver la expulsión de Sendero del territorio. Sin embargo, es ahí donde comienza a tomar otros cursos, ¿no? No es que Sendero termine, sino comienza a replegarse hasta que en el 99 cae Feliciano. Un poco exploraba, no lo voy a poder desarrollar, en lo que era los usos de Sendero Luminoso y el necropoder, que es un término acuñado por H.M. B., que es un filósofo francés, que se desprende de lo que es el biopoder de Michel Foucault, que un poco habla sobre el dominio de la vida sobre el dominio de la vida sobre el poder que es establecido en su control. Membe lo que hace es afirma que la guerra es un mecanismo, es un medio para establecer la soberanía, y tanto como un modo de ejercer el derecho de la vida y de la muerte. Y nos plantea además la expresión que la soberanía reside ampliamente en el poder y en la capacidad de decidir de quién vive y quién muere. Hacer morir o dejar vivir constituye, por lo tanto, una cuestión de poder y de ejercer el poder, ¿no? Entonces, ponía unos relatos donde ellos comentaban
cómo Sendero decidía quién moría y quién vivía. Les daban 3 oportunidades y en la tercera, si es que seguían incurriendo en diversas faltas, los asesinaban, ¿no? Y cómo los asesinaban y cómo ejercían un poder sobre el cuerpo, muy traumático para ellos porque el cuerpo y todo, tienen todo un sistema ritual para la muerte y al ver a su familia tirados y abandonados era un doble trauma. Entonces, era una tortura muy fuerte que les ha generado en la actualidad muchos problemas psicológicos, ¿no? Luego de la caída de Feliciano, voy a correr un poco, llega la época del asentamiento, que es la época de los quipe palominos. Ellos nos dicen que esta es la época más tranquila porque ya dejan de estar caminando todo el tiempo y se asientan. Pero es una época donde se generan 2 fenómenos. Uno, porque al terminar todo este episodio de violencia, de seguir caminando, muchos senderistas ya están cansados y les dicen, nosotros nos vamos a nuestras casas, y los dejan abandonados. Les dicen, si quieren, ustedes sigan. Y hay muchos ashánicas que se quedan en el abandono. Por ejemplo, acá hay una entrevista, se quedan abandonados porque les dicen que se acabó, que ellos quieren regresar a sus casas y que ellos hagan lo que quieran. Ellos estaban asustados porque venían con toda esta cuestión de que el ejército venía y los iba a matar en cualquier momento, entonces, y también los ronderos los podían matar, entonces se quedan en el monte internos huyendo del ejército. Hasta el 2016 han habido todavía rescates de estas comunidades en abandono, ¿no? Y luego los que se reagrupan, que ya son los asentados. Estos asentados, estos mandos, que eran 12 senderistas con 100 ashánicas, se reducen a su mínima expresión, ¿no? Ahora ya hay solamente 3 a 2 mandos. Generalmente ya el mando militar asume también funciones políticas y logísticas, y comienzan al sembrío, en la época de sembrío. Yo sé que esta es la época más bonita porque ya comenzamos a tener ganado, comenzamos a sembrar diferentes cosas, coca sobre todo, y ya se esconden en el monte, y todo el mundo sabe dónde están los ashánicas asentados, pero pues no quieren decir dónde están, ¿no? Y es la época de los quipe palomino. La última, como decía, la última vez que estuve en Cutivireni, pues hubo una intervención muy fuerte buscando al camarada José y pues se sabe que está internos en el monte y que todavía pues es un pasado que sigue ahí entre nosotros, ¿no? Unas reflexiones finales, ¿no? Es muy común que en las comunidades, cuando tú les preguntes qué pasó en la época de los Quilloncaris, te remitan a personalidades como Santiago Conduricón, Luzmila Chiricenti, Emilio Simón, Ruth Buendía. Con la respuesta ellos saben qué pasó, nosotros no. Sin embargo, en el cotidiano, en el día a día, afloran estas memorias subalternas, estas memorias subterráneas. Es muy común que en las conversaciones coloquiales se increpen su participación en Sendero o el haber matado a sus familiares cercanos. Esas historias que se escuchan en el fogón, mientras se toma masato, cuando se está pescando, cuando se sale a sembrar, salen en forma de historias, de recuerdos, de anécdotas, de preguntas. Se les debe contar a mis hijos, les debería contar a mis hijos lo que sucedió. ¿Será que llega nuevamente Sendero? Y demás interrogantes, ¿no? Muchas de las personas ya no quisieron retornar a sus comunidades al considerar los lugares donde había mucho dolor, lugares que deben sangre, y migran hacia comunidades vecinas, a ciudades más grandes como Mazamari, Satipo. Es común escuchar, ya no quiero volver, hay demasiado dolor, ¿no? Las tradiciones, las curas realizadas por los cheripiares ya no son suficientes con el dolor, y se les vuelve incomprensible que las personas que regresaron luego de estar en las filas de Sendero decidan quitarse la vida. Y es muy común escuchar también frases como: ya no volvió él, ya no era el mismo, era su cuerpo, pero ya estaba vacío. Y comienzan a incrementarse los suicidios, y esto es muy incomprensible para los ashánicas, ¿no? Luego de regreso
a las comunidades, el rechazo a la iglesia se incrementó. En Puerto Copa existen muchas tensiones en el colegio que es manejado por los franciscanos y muchas de las comunidades no les gustan las prohibiciones que les imponen. El sacerdote de Puerto Copa y las hermanas van continuamente a las reuniones comunales a decirles, a invitarlos a que vayan a la iglesia y ellos no quieren ir. En el caso de Cutivireni decidieron la prohibición de la iglesia católica, y cuando quiso volver la misión de Cutivireni, pues le negaron el acceso y dijeron que ese lugar, que la iglesia no iba a volver a esta zona, ¿no? Y el único lugar donde queda en Cutivireni, Cutivireni aún, lo único que queda de la iglesia, pues es utilizado ahora como un albergue para profesores, ¿no? Es común la sorpresa que entre los es muy común la sorpresa que entre los quilloncaris hayan mujeres, que estas manejen armas, que también maten, dicen parecían hombres. Los ronderos eran hombres, sin embargo, y eso me pareció muy interesante, hoy en día la presidenta de las rondas de Puerto Copa es mujer. Además, muchos, casi toda la comunidad sabe y corre el rumor que perteneció a Sendero. La llamaremos con un nombre X. Ella aún así ha sabido ganarse el respeto de la comunidad y ha cambiado un poco la percepción y el rol que tienen las mujeres en la comunidad. Y bueno, esperemos que poco a poco haya más mujeres ronderas, ¿no? Porque en ninguna otra comunidad lo hay. Quedan muchos temas por desarrollar, me falta mucho tiempo. Se encuentra, pues, tengo un amplio material recolectado en el campo, quedan una serie de temas. Me interesaría explorar más sobre el tema de los niños pioneritos, que tengo muchos relatos, el retorno a las comunidades, los desplazados, y pues también sobre estas zonas grises, ¿no? De que son estos hermanos y perpetradores y cómo han vuelto, cómo es volver al cotidiano de sus vidas, cómo pueden volver y vivir sabiendo y echándose un poco la culpa de que yo mismo maté a mi hermano, o maté a tu tío, o maté a mi primo, y estos mecanismos que no los logran volver a vivir como vivían antes, ¿no? Como digo, que ya sus propias curas no les son suficientes. Son muchas preguntas por trabajar y pues hay mucho todavía material para analizar con más calma. Gracias, Natalie. Ahora los comentarios de Ponción del Pino. Ponción del Pino, todos lo conocemos, historiador. Buenas noches. La experiencia de los ashánicas, al menos de esta zona que trabaja Natalie, sigue siendo un tema. Hay muchos temas que necesitan realmente entenderse en profundidad. Me hubiera gustado escuchar más bien casi como que tu presentación o tu trabajo se centrara en un tema o unos temas con preguntas específicas, porque una pregunta de cómo recuerdan los ashánicas es una pregunta muy general, muy amplia y digamos se pierde la riqueza que posiblemente tengas como material que vienes trabajando, ¿no? Entonces, en mérito a ello, mis comentarios voy a intentarlos como llevar a tocar algunos temas que podrían ser temas para explorar, para conversar sobre esta experiencia. Es interesante que desde el título que planteas, es decir, dice, el título es Pasados que no pasan, algo así, ¿cómo se llama? El pasado que no pasa. Y es interesante porque la experiencia de los ashánicas en Puerto Copa y en el N no son pasado justamente, porque son presente, y eso es lo que nos estás contando en la medida en la que el ejército sigue haciendo acciones ahora mismo. Entonces, en verdad no son pasados, son presentes, y esa es la gran diferencia con otras regiones que vivimos, que
sobre la historia de la violencia, que es una experiencia circunscrita a los 80s, en otros a los 90s, pero esta es la región donde trabajas, es una región donde la violencia no es pasado, es una experiencia que la gente sigue viviendo. Entonces, comienzo con el título un poco para enmarcar, es otra temporalidad la que estás trabajando, y ahí hay una riqueza de esa larga continuidad que no hay otra región que como la que nos presentas. Ahora, en tu presentación haces una distinción entre historia oficial y esta historia subalterna, algo así. En verdad, en tu texto como en tu presentación no queda bien claro estas dos diferencias. Muchas veces, y ahí hay un error ya mucho más conceptual, muchas veces hacemos esta distinción entre historia como proceso y luego la representación de esa historia. Y la gente, o ambos conceptos, son conceptos que se construyen simultáneamente, es decir, la gente vive y va contando simultáneamente. Entonces, hacer esta distinción entre historia y memoria no ayuda, por el contrario, hay que ver cómo intersectamos, cómo se complementan, que nos ayude a enriquecer justamente la complejidad de este tema que estás abordando. Pero, sin embargo, hay la necesidad de hacer precisiones. Si bien trabajamos con memorias, hay la necesidad, y eso no solo para ti, en general para las ciencias sociales acá en el Perú, de poder comenzar a entender mucho mejor la fenomenología de la violencia. Es decir, hemos trabajado bastante sobre la memoria en términos de representación, pero hemos dejado de lado la necesidad y la urgencia en la comprensión de la violencia como experiencia, con actores, con procesos, con contenido. Y ahí hay algo que sí en tu trabajo requiere, es decir, nuestra comprensión sobre la violencia en sí misma, y no solo en el caso Ashánica, en general, es donde menos hemos avanzado. Y ahí lo quiero traducir, lo quiero expresar en tu trabajo. Necesitamos entender la relación entre Sendero y la población. Sin entender la relación, es decir, el gran problema digamos, el límite de la representación es que muchas veces solo nos circunscribimos a cómo nos cuentan, a lo que nos cuentan, y vemos solo, digamos, la voz de quienes sufrieron, y disgregamos de los actores armados. Y en verdad, lo que necesitamos entender es la relación entre los actores armados y la población. Y ahí hay un conjunto de preguntas que hay que detenerse a precisar. Y digo por una razón. Cuando pensamos, digamos, lo que el informe de la Comisión de la Verdad mostró era que la población asiánica es probablemente la población donde se concentró la mayor violencia en términos de extrema, según la CBR, el 10% de la población asiánica fue víctima de la violencia. Y todo el tema de la concentración de estas poblaciones, y en la última parte de tu texto, la violencia extrema que viven y cómo recuerdan, necesitamos entender no solo ya como esa experiencia tal, sino para entender esa experiencia tal necesitamos entender
¿Quién es Sendero? ¿Qué es Sendero en estas localidades? ¿Cómo llega? ¿Cómo se establece? ¿En qué sectores encuentra acogida? Lo dices, pero sin detenerte como un tema que nos va a ayudar luego, porque luego en estos lugares se va a configurar el tipo de violencia en esta intimidad, pero a su vez esta violencia tan extrema que en pocos lugares hemos visto en el país. Entonces, necesitamos entender quiénes son estos actores, cómo llegan, por qué la gente de estas comunidades ashánicas acogen, quiénes acogen, quiénes no acogen, en fin, ahí uno puede ir construyendo y precisando preguntas. Y, sin embargo, pareciera que, a diferencia de las comunidades andinas, donde muchas de ellas rápidamente cambian y comienzan a responder, en estas comunidades no hay resistencia, es decir, la violencia es cada vez más extrema, pero no hay capacidad de resistencia, y lo que uno ve es la resistencia es más bien esta huida al monte, al campo, a la montaña. Y ahí hay una pregunta, es decir, ¿qué hace que no se haya dado una resistencia en estas localidades, como sí se dio, por ejemplo, cuando pensamos en Puerto Bermúdez con los ashánicas frente a los del MRTA? Acá no hay, o por el contrario, es una violencia que va siendo mucho más atroz. Tiene que ver con el nivel de institucionalidad previa, es decir, en las comunidades andinas que sí resistieron, tiene que ver mucho con la institucionalidad. Eran comunidades con tradiciones organizativas fuertes que logran rearticularse y responder. En estas comunidades, digamos, en estas poblaciones, ¿cómo están organizadas al momento que llega Sendero, que no hay una institucionalidad que va a permitir generar cierta cohesión para poder responder? Yo podría ir construyendo muchas preguntas para poder entender más bien esa lógica de la violencia, que es lo que falta trabajarse, ¿no? Porque si no, la violencia aparece y la violencia está ahí, pero no estamos entendiendo por qué se configura el nivel de violencia que conocemos, ¿no? Entonces ahí esta fenomenología de la violencia, su configuración en términos de los tipos de relaciones entre Sendero y la población entre la misma población, y cómo eso va configurándose a lo largo de los años, porque llega, si bien llega un poco tardíamente, digamos, no es tan tardíamente, 8-4 son las acciones en Cutivireni, pero desde ese entonces hasta ahora, es decir, son los lugares donde la violencia ha sido más prolongada que cualquier otro lugar en este país. Eso por una parte. Hay entonces, a nivel de pensar la relación entre los actores armados y la población, ahí hay todo un tema que necesitamos entender para entender la violencia. Hay la segunda parte que es bien interesante, que tiene que ver con estas formas de recuerdos, de cómo la gente recuerda. Y es interesante esto que señalas, el tema de la deuda, de la deuda de sangre, ¿no? Y cómo los lugares exigen casi como un pago, el pago de esa deuda, porque ahí se perpetró un hecho atroz, que la gente, por eso hay este temor. Y ahí, digamos,
si bien es hay una riqueza semántica en términos del análisis que uno le puede dar a estas narrativas, a estos relatos, por otro lado, cuando en tus propios testimonios o en el texto y en el testimonio que le hicimos al padre Mariano, y en verdad más o menos hay cierta información, desde un inicio, y esa es decir, un gran error nuestro del informe de la CBR en el informe para los ashánicas, la violencia es como si siempre viene como una cosa impuesta, ¿no es cierto? Y cuando uno escucha el testimonio del padre Mariano Gagnon, cuando matan a Sumaeta y hacen las acciones contra la iglesia, son los que lideran, son otros ashánicas, ¿no es cierto? O cuando en Puerto Ocopa, cuando entra al sendero y de pronto se dan cuenta que son los mismos niños que estuvieron en la escuela, niños ashánicas que luego Sendero los recluta, los incorpora y forman parte de esta masa movilizada que va a perpetrar estos crímenes tan atroces. Entonces, la violencia no es tan externa en términos de la acción, no es por supuesto, por muchos, o sea, los líderes eran colonos que llegaron probablemente de la zona de Ayacucho, pero en general la manera como se configura está en relación a ashánicas contra ashánicas, ¿no es cierto? Esto que tú misma lo señalas. Y es interesante porque todos estos relatos alrededor del beber la sangre o estas muertes no son, digamos, de otra manera está descrita, pero en qué medida justamente digamos, muestra esa intimidad que es la que ha configurado la violencia en las comunidades de la sierra, y en qué medida esa intimidad es también tan perturbante que este tipo de relatos que vienen de atrás ayudan a, si quieres, mitigar lo difícil que es reconocer esa proximidad de la violencia como se ha configurado en estos lugares, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, pero el análisis de esas narrativas tiene que ser entendida dentro de la propia dinámica de la guerra para ser comprendida, ¿no? ¿Qué más? Me quedo con esas dos grandes comentarios, podemos seguir dialogando. Y tal vez sí, o sea, cuando pienso en hay dos cosas que siempre nos llama la atención en relación a la violencia en las comunidades ashánicas. Por un lado, este nivel de violencia extrema, y por otro lado, esta concentración tan extrema con niños, los niños pioneros que Sendero llamaba. Entonces, necesitamos entender, en ese sentido, realmente, si lograses, digamos, en vez de hacer como una sábana de una historia tan larga que se va a ir perdiendo, si pudieras como a tomar un conjunto de temas y llevarnos a comprenderlas, que creo que sería valiosísima la contribución que hagas. Gracias, Ponciano. Gracias también, Natalie. A ver, unas preguntas, inquietudes que despiertan a partir de tanto de la exposición como de los comentarios. Claro. Claro, aquí está interesante lo que comenta el historiador, ¿no? Y bueno, a mí me
¿cómo se llama? ¿Cómo digo? Lo que me interesa es la parte, ¿no?, que digo que tiene que ver justamente con ese caos, de esa forma de guerra que tiene el Sendero Luminoso, ¿no?, en ese lugar, ¿no? Yo creo que también el caos que más o menos, como el que yo defino en mi cabeza, el caos de una organización, ¿no?, una organización que comete barbarie sin ningún sentido, sin ningún, es decir, me parece que hay una situación de una dirección caprichosa, una dirección caótica de parte del mismo Sendero Luminoso, ¿no? Más también diría que es una forma de organización estúpida, diría así, ¿no? Yo soy administrador, ¿no? Entonces lo que percibo es esa situación de una estupidez que hay, una situación caótica, una situación caprichosa, una situación de gente que de repente opera de forma no dictatorial, de forma bárbara, ¿no? Porque sí, porque tiene las armas y eso percibe, pero no también su principio del final, ¿no? Porque no, al final, si querían provocar una situación de cambio y todo, la forma de operar era una situación caótica, ¿no? Una situación estúpida que más bien crea en estos lugares una situación de barbarie, ¿no? O sea, se parece que estuviéramos viendo antiguas civilizaciones de antiguas tribus que se peleaban unos contra otras sin que no hubiera una razón, un tono ni razón. También yo creo que de repente el territorio favorecía un poco también o dificultaba también de repente los accesos de entradas y salidas, y creo que también de repente por eso en este caso la guerra era diferente, ¿no? Era una guerra diferente, creo, en esta zona, a diferencia de la sierra, donde los accesos son limitados, ¿eh? Realmente para entrar a un pueblo a veces hay que tener cuidado, porque son accesos muy difíciles, entonces quizás eso también le da dificultades a la Xaninka para querer confrontarse o organizarse. Y quizás también los mismos Xanincas tenían tenido una división, no tenían tenido una unión muy clara, ¿no? No sé, son explicaciones que yo no conozco bien en el tema de Xanincas, pero vamos, como digo acá, es como querer investigar cómo se organizaba el Sendero Luminoso. Es decir, ¿cuál es realmente su idea? ¿Cuál es que marxismo, que leninismo? La verdad que hasta ahora no entiendo, ¿no? ¿Cuál será su forma de organizar? Ayer justamente hubo un seminario sobre la organización del partido de izquierda y todo esto, y era difícil de encontrar ahí un orden. Yo por lo menos hasta ahora no es fácil encontrar un orden. Y como digo, ahí por eso 10% de la población diezmada, sin ningún motivo, sin una causa, no encuentro la situación de unos líderes que aparentemente querían, supuestamente, crear una cuestión de izquierda. Lamentablemente han causado han diezmado la población al 10%, y han creado todo unos síndromes posguerra, similares a los síndromes de posguerra de cualquier otro país, ¿no? De gente que se ha matado a su propia gente o temas de esos. Yo creo que también por ahí está de repente la explicación, ¿no? La forma caótica y estúpida de organización del mismo Sendero Luminoso, ¿no? Y el MRTA, ¿no? Una forma un poco caótica. Creo que por aquí también sería interesante entender un poco de ese punto de vista. Yo hasta ahora quiero entenderlo. Mari, un ratito. María, un momentito. En verdad, solo intervengo no para el esfuerzo que tenemos que hacer, y justamente cuando no hacemos el esfuerzo para entender los tipos de relaciones, la sensación a través de los testimonios tan perturbadores, da la sensación de que estamos frente a un caos. En verdad, lo que necesitamos es entender el tipo de estructura social que se construyen, aun cuando se desarrollan violencias tan extremas, pero no, digamos, el esfuerzo nuestro debe ser no sancionarlos en términos de lo estúpido o lo caótico. En verdad, el esfuerzo debe ser intentar entender el tipo de relación, el tipo de estructura que se construye y cómo en medio de ello la violencia es ejercida. Por ahí es por donde, si no, porque esa es la trampa de solo circunscribirnos a testimonios y testimonios sin entender las estructuras en el que se desarrollan, ¿no? De repente, para seguir un poquito esta idea, una de las cosas, primero para felicitarte
por el trabajo de campo que se nota que has hecho bastante y tienes bastante información y recursos para poder, yo llamaría, mejor desarrollar las ideas que ya tienes allí. Una de las cosas que me quedo un poquito, si se puede hacer en el aire, es qué ofreció Sendero a estas comunidades, un poquito lo que Ponciano estaba señalando, o sea, qué contenido, o sea, lo que estaba diciendo el discurso de Sendero, y de preguntar si era diferente de lo que se ofrecía en otros lugares del país. O sea, no podemos pensar que siempre el discurso es lo mismo. La otra cosa, tú estás abarcando, o sea, yo hablo obviamente desde el punto de vista de una historiadora, 30 años, entonces no podemos pensar que lo que ocurrió en los inicios de los 80 es lo mismo de lo que está ocurriendo hoy en día en términos de sus narrativas y los hechos, incluso mismo de los actores del Sendero. No era muy claro para mí cuál era la ideología de Sendero a través del tiempo, y insisto sobre el tema porque sigo diciendo lo mismo, la historia es el estudio de cambios a través del tiempo, entonces necesito verlo. Sé que en antropología de repente no es el enfoque principal, pero siempre sirve. La otra cosa relacionada con esto es tu separación de la historia oficial y la historia subalterna o no dicho, o dicho en privado, no sé, en los momentos menos esperados, qué sé yo. Debo admitir que no vi muy bien la diferencia entre los testimonios presentados y la historia oficial que por lo menos yo manejo en términos de la historia del conflicto en el territorio ashánica. En una forma lo sentí o lo escuché un poquito como Ponciano había mencionado, como Sendero vino de afuera y sin notar ninguna agencia del pueblo ashánica en términos de personas que podrían haber dicho eso me interesa a mí, y esto está conectado precisamente con la idea de cuál era la ideología que fue ofrecida por Sendero y por qué podría ser esa población interesada, o por lo menos un sector interesado en Sendero. Y eso definitivamente tiene que ver con lo que dijo el señor, tenemos que entender el orden. Entonces, por más que uno pueda rechazar ciertas ideas, tenemos que saber cuál era el orden, cuál era el contenido de lo que estaba ofreciendo. Entonces, que no entendemos no quiere decir que no había orden o que rechazamos lo que era ese orden. Y la otra cosa que me interesa mucho en términos es la construcción de esta historia oficial. Entonces, personalmente, como yo digo, como no vi muy bien la diferencia entre la historia oficial y la historia subalterna, cómo, quiénes, en qué momento del tiempo ocurrieron ciertos hechos que llegaron a ser los hechos, si se puede ser los tropos de qué era la historia ashánica durante el conflicto. Has mencionado, por ejemplo, el asesinato de 3 líderes, que me parece sumamente importante, pero ¿cómo así de que hay ciertos hechos que siempre están, no sé, conmemorados, señalados, identificados, pero que hay otros hechos que no? Entonces eso también es una construcción precisamente de la memoria, no podemos dejar de reconocerlo. Y relacionado con esto, sé que estoy hablando de muchas ideas, pero es el tema de análisis de género. Creo que tienes mucha información ahí donde puedes entrar un poquito más con un análisis que puede ser cuál es esa idea del impacto con las mujeres con armas. Había varios testimonios allí que las mujeres, incluso que decía que pegaban el nuco de acá, que es muy similar a lo que decían los áreas urbanas, que eran las mujeres que daban el tiro de gracia, que es precisamente en esa parte, y que de nuevo es un tropo sobre la mujer violenta senderista. Entonces me gustaría saber un poquito qué más sobre esto, de por qué eso tenía un impacto y que no tenía impacto, que el tema de los hombres con armas, qué rol hemos escuchado el mes pasado de los licenciados del ejército, o sea, los hombres que regresaban a la comunidad y de repente era normalizado que los hombres armados, no sé qué. Al final mencionas una mujer líder actual en la comunidad que de repente está conectado a lo que decía Ponciano, que de las personas que han regresado a las comunidades y por qué, o sea, como no soy antropóloga, el tema del tono de voz, o sea, cuando yo escuché los 2 audios del hombre y la mujer hablando, la mujer te hablaba en susurros, y el hombre te hablaba, no sé, envalentado, macho, que esto, el otro, hasta que empezó a cantar su canción y de ahí era bajito, ya.
que tiene mucho que ver en términos de qué rol tiene el hombre y la mujer en términos de su participación política y sus decisiones, incluso sobre cómo te interesa el tema de su cuerpo y la violencia misma. Y la otra cosa que me interesa con eso en términos de los espacios físicos. Tú has señalado 2 veces que en espacios físicos, la cosecha de la yuca, en cuáles momentos. Sería muy importante en un análisis de género decir en qué momentos las mujeres te hablan, en cuáles espacios, en qué momentos los hombres te hablan. Entonces, eso nos permite saber un poquito de cuáles son los espacios donde las personas sienten que tienen el derecho de hablar, el derecho de participar. Y finalmente, o sea, como estoy hablando de varias ideas, el tema de regresar con el cuerpo vacío. Sé que es un tema que se ha trabajado muchísimo con el tema del conflicto armado interno en Perú y en muchos conflictos, el tema de que lo que se llama de regresan con el cuerpo en vacío. Me pregunto si no es que han regresado con el cuerpo en vacío, si no es que han regresado con muchos silencios y han sido silenciados por X razones, y eso es lo que necesitamos saber. El vacío es el silencio, el vacío es algo en términos psicosocial, ¿cómo lo podemos entender? Porque me parece al final, si nos quedamos que las personas regresan como vacíos, estamos no sé si se puede decir, obviando o omitiendo la posibilidad de entrar en un análisis más profundo de lo que significa ese vacío o lo que significa ese silencio. Pero insisto sobre el tema, tienes un montón de material súper valioso, entonces te felicito. Gracias. Primero contesto María, porque es un montón de cosas lo que me has dicho. Sí. Y después, otros, sí quería contestar, o sea, y también, o sea, sobre todo porque, como vuelvo a decir, esta es una investigación que, o sea, que es la primera vez que me siento a escribir después de casi un año de campo. Entonces, hay muchas cosas, o sea, y he tratado de como, o sea, ni siquiera ¿cómo se llama? He pensado mucho en cómo se llama todavía en la parte teórica. Por eso decía que son muchos, y ni siquiera muchas veces, porque de verdad ha sido un trabajo muy, muy fuerte, ni siquiera he recurrido tanto a los audios, solamente fui a los audios donde sabía que más o menos sabían unas cosas y básicamente lo he trabajado con mis cuadernos de campo, ¿no? Hay muchas, sí, es bien interesante esta cuestión, esta construcción de cómo llegan, quiénes son Sendero, cómo entra Sendero, cómo va cambiando Sendero. Y también esta cuestión de la memoria oficial y la memoria subalterna que tengo, o sea, tengo todo en la cabeza, pero me falta el tiempo, el momento, porque acabo de llegar hace un par de semanas, una semana de campo, creo que se ve en lo físico, que todo el mundo me ha dicho que parezco anoréxica. En fin, y por ejemplo, en el caso de Sendero, es un sendero que va mutando, ¿no? Es un sendero que comienza con haciendo partido, el típico sendero más de un Abimael Guzmán, donde llegan de uno en uno, y que justamente es lo que decía Ponciano, y que hay muchos testimonios de esto, donde la gente que migraba hacia Satipo, o que los padres los llevaban a Lima a continuar estudiando, tenían esta cuestión de llegar y que verse explotados por la iglesia, por los grandes campos de, bueno, los que cultivaban papaya, cafetaleros, etcétera, ¿no? Y ahí cala muy bien el discurso de Sendero. Y además, para ellos, que lo dije, había muchas prohibiciones. El caso del masato, no dejarles tomar masato ha sido una de las cosas que la iglesia les puso a la cruz, ¿no? No dejar tomar masato, que también le puso a la cruz a Sendero, ¿no? No dejar tomar masato, no darles obviar a sus cheripiaris, o sea, ellos creían que con Sendero en un primer momento iban a recuperar lo que ellos, lo que los habían hecho dejar, porque sí le... Sí. Si me permites, Natalie, para que desarrolles. Tú hablas solamente de la Iglesia Católica, ¿no? Esta zona.
Claro. Yo las dos comunidades que yo trabajo son dos lugares de la iglesia católica franciscana fuertísimas. O sea, esta, por ejemplo, es la iglesia, ahora retrocedo, esta es la iglesia de... ¿dónde está? Ay, caray, esta es la primera, ya, esta es la iglesia de Puerto Copa. Puerto Copa es una comunidad que es una de las primeras, una de las primeras iglesias que se dan en esta zona. Es un convento, es un centro de alojamiento de niños ayánicas huérfanos, comienza por el Caucho, luego es el centro de refugio de los ayánicas cuando la base militar está muy cerca, que es esta de acá que se ve, la base militar está ahí unas cuadras, entonces es como una zona donde que básicamente son católicos, entonces la influencia es católica. Igual en Cutibireni, en un momento, que la foto que había puesto antes, es lo único que queda de la iglesia, era una super iglesia que la construye el padre Mariano Cañón, que todo el mundo recuerda muchas cosas muy feas de esa construcción, porque los obligaban a trabajar jornadas enteras, muchos murieron en la construcción porque el padre tenía una idea de hacer una super aeropuerto que lo hizo, una iglesia que la construyó 3 veces, y entonces cuando quiso volver la iglesia católica Cutibireni, ellos lo rechazaron, ¿no? O sea, justo yo llegaba y me decía, llegó el padre, vino de Puerto Copa, se trasladó acá, nos ofreció un montón de cosas, pero nosotros dijimos que no. Entonces hay una relación de tensión muy fuerte, sobre todo por las prohibiciones que tienen. Entonces ellos ven en ese momento en Sendero aliado que podría volver a volver a tener ellos algunos ritos que ya los habían perdido. Pero pero esta cuestión, esta confianza comienza a ganar, comienzan a darse cuenta cuando están en los campamentos que no era así, ¿no? Entonces, y ahí es donde se comienza a poner la cuestión, o sea, la violencia en su máxima expresión. Yo me ponía a pensar en los símiles, por eso digo que es una cuestión que comienza en el 2005, y, o sea, en los símiles con la parte de Puerto Bermúdez, que sí encontraba una resistencia, donde se organizan y te hablan muy orgullosos de lo que hicieron, y cómo se levantaron, y cómo hicieron el ejército ayánica, que a pesar de que jamás se enfrentaron con el MRTA, nunca hubo un enfrentamiento. Y ellos lo dicen, ¿no? Pero toda esta forma de organización y cómo se constituyeron y que los cheripiaris les dieron las plantas y que unieron su tradición con esto, en esta parte no pasa. En esta parte, donde tienes una iglesia católica con los que les ha prohibido, que ha desaparecido casi a los pocos cheripiaris que queda, después en un segundo momento, que es lo que trato de explicar después, falta también trabajar mucho, cuando ya entra la fase, un sendero que va mutando y va entrando, ya deja de ser, comienza la fase donde Feliciano asume ya el control total y comienzan esta época que ellos en campaña de caminar y hacer enfrentamientos con el ejército y internarse y dejar de comer sal y convertirse cada vez más animales, no es esa cuestión que decían ellos. Y luego un tercer momento, que por eso yo amplié a un tercer momento que estaba así como que en duda de ponerlo, que ellos dicen el momento de asentamiento, cuando ya nosotros y muchos, o sea, de las personas recién han vuelto a estas comunidades y casi no quieren volver a las comunidades donde ellos pertenecían, por un tema que lo explicaré en el texto, no lo llegué a explicar, que es una cuestión de las deudas de sangre que ellos tienen, que dicen de que hay una cuestión que los ayánicas tienen muy fuerte, que es el deber sangre. Tú debes sangre, las personas deben sangre, pero también los lugares deben sangre. Entonces, cuando hay un lugar donde han matado y ha corrido mucha sangre, es un lugar donde ya no lo van a habitar. Entonces, tú ves comunidades que están vacías, completamente vacías, porque es un lugar que corrió mucha sangre y que es un lugar donde no lo van a habitar, ¿no? Son otras lógicas, otras formas de pensar. La cuestión de la memoria oficial, que no lo expliqué bien con la memoria, con estas memorias subalternas que trato de contar, es porque esta historia oficial, que es una historia bastante contada, sobre todo por las ONGs, es una historia donde los ayánicas se organizan, donde se forman las rondas nativas. Sin embargo, en las comunidades dicen, jamás nos organizamos nosotros.
no, o sea, la forma de resistir, si se puede decir, que en realidad más bien era subsistir, y en cuestión, por eso es mi replanteamiento del título y replanteamiento de muchas cosas, no se dio, subsistieron. O sea, la forma era, me voy al monte, me interno en el monte y estoy años. O sea, ellos te dicen que estuvieron un año, pero en realidad cuando tú conversas con ellos, no estuvieron un año, estuvieron 10, 12 años internados en el monte, huyendo de Sendero, huyendo del ejército, huyendo de los mismos ronderos. Entonces, y esta construcción de esta memoria social, que por eso te mandan, y te dicen así, pero habla con Luzmila, habla con Santiago, porque justamente, y te lo dicen así como medio hasta despectivo, ¿no? Porque ellos te van a contar la historia de lo que pasó con los Ashánicas, esta historia de la creación de las rondas, que ellos crearon las rondas nativas, cuando las comunidades te van a decir, no, nosotros no nos crearon, o sea, nosotros no creamos las rondas las creó el ejército, y, o sea, y sí fue clave, o sea, lo crea el ejército, y fue el momento en el que recién la estrategia del ejército funciona, porque comienza a entrar el ejército más los ronderos a comenzar a hacer los rescates en las comunidades y a comenzar a enfrentarse con Sendero. Entonces eso se da a partir del 93, más o menos, y no del 92 como dicen estas historias oficiales y construidas, y que además muy estructuraditas, ¿no? Entonces hay una diferencia bien fuerte entre, bueno, me falta sentarme, como digo, a escribirlo, a pensarlo y a replantear muchas cosas, y para que quede bien explícita cómo son estos cambios de las memorias, ¿no? ¿Y en qué momento es la deserción de los mandos de Sendero? ¿En qué año más o menos? O sea, la deserción de los mandos comienza a partir por eso amplié, a partir del 99, con la caída de Feliciano. O sea, la caída de Feliciano es el quiebre. O sea, por eso yo digo, no hay una diferencia es una diferencia muy mínima entre Abimael y Feliciano, más por la intensificación sobre todo. Y porque antes iban de dos en dos, iban convenciendo, iban creando bases, sabrían que quería un responsable por comunidad. En la época con Feliciano comienzan los desplazamientos, y en la época pero todavía hay una fuerte presencia de 12, 13 mandos de Sendero que van con ellos, ¿no? Pero a partir del 99 al 2000, hasta ahorita, ya, o sea, desertan, porque dicen, o sea… ¿Y el arrepentimiento no funciona? No, y justamente eso es lo más fuerte para ellos, ¿no? Porque, o sea, tienen, y por eso muchos se quedan todavía en el monte, porque tienes por un lado a los ronderos que comienzan a hacer los ajusticiamientos por sus propias manos, por eso Santiago comienza a decir, sí, nosotros teníamos que imponer justicia. Y por eso muchos líderes dicen eso. ¿Y quiénes son las cabezas ahí? Porque Feliciano también, No, Feliciano está ahí. La zona de Feliciano es esta. Es el último bastión de Sendero Luminoso, por eso digo que o sea, Feliciano está ahí, y luego quedan los hermanos Quispe Palomino. Esta es la zona donde está Feliciano desde un primer momento, ¿no? Esta es la zona del Braen. Y luego, o sea, cuando sale, o sea, además que no es solamente, que es el N, es el Braen, es una zona donde además se mezcla Sendero con el narcotráfico, que sobre todo es más fuerte, o sea, con Feliciano estaba, pero ya a partir de los Quispe Palomino, y por eso como que también lo continúo, pues comienzan a aflorar más, ¿no? O sea, comienza a, ya, y por eso es el asentamiento, y en estos asentamientos ya no solamente, ya es más, ya casi no se dedica, o sea, son como guardias personales algunos de los narcotraficantes, pero también comienzan a generar cultivos. Y para ellos o sea, ellos como que vuelven, según ellos, a las lógicas en las que estaban antes. Por eso cuando yo he entrevistado a personas que recién han sido rescatadas en el 2016, en el 2017 incluso, y me decían, pues nosotros estuvimos ya muy tranquilos a partir de, ya sí, o sea, y comienzan a decirme acontecimientos que me hacen ver que son como a partir del 2015, 2000 tanto, y se van hacia… Y toda esta zona, que es la zona, o sea, que es la más cercana a Cusco, que es la más cercana, o sea, que es la parte de Cutivireni, o sea, Cutivireni, Pozzoteni, que son estas comunidades que están mucho más cercanas a Cusco que a Junín, o sea, la zona de Pichari, ¿no? Esta zona, Cutivireni, Quimbeiri, Pichari, esa es la zona que es más cercana al Cusco, por eso hablan mucho sobre Urubamba, que nos íbamos a Urubamba, etcétera, ¿no? En el caso de género y de las mujeres, o sea, y además…
los susurros, o sea, ¿por qué me están susurrando? Porque sobre todo en Cutivireni son diferencias muy fuertes entre una y otra comunidad, ¿no? Cutivireni es una comunidad que está lejísimos y que para llegar tienes que irte, o si llegas por río, cuando lo abre la base naval y llegas en 12 horas, y eso es lo mejor, pero no está abierta, o sea, la última vez yo no pude llegar así, vas por tierra y son como 16 horas, más otras 2 horas en bote, etcétera. Entonces, en estas zonas son muy tradicionales, todavía tejen zaratos, las mujeres se ponen velos cuando están embarazadas, no miran al sol, o sea, no hablan con las personas, con otra persona, porque sus hijos nacen chismosos, etcétera. Entonces, ahí cuando yo llegué, me dijeron primero, habla con las mujeres, y ellos, los hombres, casi no me querían hablar. Mientras en Puerto Copa, que es una comunidad que está en la borde de la carretera, tiene mucho más contacto, las mujeres y es donde está Patti, que es la líder de las rondas campesinas, que es líder de las rondas nativas, que en otras comunidades no se da, y que, tienen un contacto distinto, ¿no? Entonces, y ahí sí, los hombres y las mujeres, las entrevistas con otras mujeres son muy frontales, muy normales, mientras que en la otra comunidad las mujeres. Los testimonios más interesantes que tengo son a través de las mujeres y de las historias que me dan cuando estamos cocinando. Claro, yo no cocino, pero ellas cocinan y yo aprovecho y escucho. Y como, obviamente. Y como yuca todo el día porque no hay otra cosa que comer. Y además, y por eso es el tono de susurro. Y además es como que ahí también, porque también dentro de las comunidades se da esta diferencia entre estas historias oficiales y las historias más subalternas. Mientras los hombres te cuentan una historia así, cuando estás en el fogón, las mujeres te van diciendo, no, pero eso no fue así, y te van contando la otra historia. Y después ya, y eso es un poco el trabajo como que a largo plazo que vas generando estas historias más subalternas que van saliendo conforme van ganando confianza contigo, conforme tú les vas contando tus cosas, ellos te van contando sus cosas y comienzan a decirte que sí, que ellos estuvieron en Sendero, que por qué estuvieron y no sé qué, y que mataron a su papá, porque uno de los castigos más fuertes que hacía Sendero era que tú tenías que como devoción al partido, tú tenías, y si tu familiar había cometido una falta, tú eres el que tenías que eliminarlo. Entonces ahí, y eso es a partir de estos traumas tan fuertes, esta cuestión del cuerpo vacío, porque tú mataste a tu padre, y hay un señor, un testimonio que mató a sus 7 hijos y a su esposa, ¿cómo puedes volver a tu vida sabiendo que habiendo matado a tu hijo? Por más que sepas si era yo o y estaba en un contexto de guerra, no, es difícil. Entonces, muchos vuelven, están unos años y comienzan los suicidios, ¿no? Entonces, esta cuestión más psicológica, que se envenenan con barbasco, que se envenenan con varios piripiris, y donde yo digo, que ya su propia cultura, los cheripiaris y con todos los poderes de plantas que tienen, ya no los pueden curar. Y, por ejemplo, en las dos comunidades habían casos muy esquizofrénicos que ellos no pueden explicarlo, ¿no? Que se gritaba, una chica que gritaba todo el tiempo, increpando porque habían matado a su papá, etcétera, ¿no? Y entonces son cosas que ya escapan a sus lógicas, son nuevos problemas psicológicos, sociales que ellos ya no pueden comprender y que tienen que resolver, y que el Estado no ayuda a resolverlos, ¿no? Entonces, ahí, es mucha información en bruto y que tengo que ordenarla, ¿no? Que la tarea es ordenarla y que traté de hacer un esbozo lo más rápido posible porque, como digo, es la primera vez que lo presento, es la primera vez que tengo una reflexión en voz alta sobre todas estas historias que son de verdad muy crudas y muy fuertes y que estoy tratando de darles una lógica. Y supongo que ya me faltan, quiero hacer algunas entrevistas con líderes de Sendero que sean de la afección de Feliciano. Esa es mi tarea para estos próximos meses porque me interesa también saber qué pensaban ellos, ¿no? Por suerte en los otros trabajos tuve la oportunidad de poder entrevistar a líderes del MRTA y pude redondear un poco y entender cuál fue la relación. Acá sí he logrado entrevistar a algunos a Xánicas que han sido mandos de Sendero, sobre todo mandos logísticos, ¿no?
pero no he logrado entrevistar todavía y espero lograr hacerlo a algún mando de sendero que haya estado en esta zona. Muchas gracias. Unas dos últimas, ¿ya? Perfecto. Diego, por favor. ¿Y quién más? Alberto, Karen. Sí. Ya, listo. Bueno, yo he tenido una aproximación, no por razones académicas a estos lugares, sino más bien por razones forenses. Obviamente he tenido que documentarme y por lo presentado por la colega, lo que se nota rápidamente es de que los lineamientos generales del proceso, el ingreso de sendero, etcétera, están más o menos ya definidos en el trabajo de Villasante y en el propio informe de la Comisión de la Verdad. Obviamente el trabajo como el tuyo enriquece el detalle en determinadas zonas. Dicho esto, es obviamente diferente el proceso en los ríos Tambo, N y el Perené que en el río Pichis. Son totalmente otros procesos y compararlos es un ejercicio un poco forzado, ¿no? No puede decirse que si ahí sí hubo organización, porque en realidad lo que pasó en Puerto Bermúdez fue una reacción a la muerte de Alejandro Calderón, ¿no? O sea, no es que estaban, además era el hijo el que capitaneaba la respuesta y ahí se cometieron tropelías, ahí no, eso no tiene nada de mitológico el asunto de la organización del ejército achánica ahí, ¿no? Porque las tropelías que se cometieron son numerosas, ¿no? Repito, por la naturaleza del trabajo que he hecho, he podido indagar en profundidad algunas cosas ahí. Ahora, respecto de la zona donde estás trabajando, no estoy tan de acuerdo con Ponciano cuando refiere que el N todavía tiene presencia de los quipes palomino, porque por cuanto ese es un territorio que comprende más bien a las inmediaciones de Pichari, más que al N propiamente, porque en el N, el CARE, las comunidades achánicas del río N están trabajando y trabajando muy bien en sus proyectos, etc. Ahora, el ingreso de sendero a ese espacio tiene que ver con el ingreso a un espacio inédito para sendero, lo cual es una obviedad, pero aquí tiene la peculiaridad de que es un ingreso a un territorio que prácticamente no tenía contacto con la economía de mercado cuando ingresa a sendero. Son comunidades que están organizadas en la lógica nativa amazónica, ¿no? Entonces ahí obviamente vienen con el rollo de siempre, con el rollo que tenían en otros lugares, ¿no? Captando a la gente que tenía algún nivel de liderazgo, bueno, la gente educada, la gente que ha pasado por estos lugares de las misiones religiosas, por estos colegios, ¿no? Que tenían, y eso hace que penetre poco a poco. La respuesta violenta viene cuando el ejército se da cuenta de que eso ya había excedido todo y ingresa el ejército. Al ingresar el ejército es que se organiza una respuesta violenta. Y yo no estoy muy seguro de esta incidencia que se hace aquí respecto de los niveles de violencia, de que la violencia aquí es más fuerte comparado con la violencia andina. Yo no estoy muy seguro de eso. Yo creo que estamos mirándolo con los ojos de quien mira al salvaje amazónico, ¿no? Y es diferente, que yo no veo cuánto de intensidad de violencia existe aquí comparado con Oreja de Perro. Que el nivel de violencia no ha sido tan cruento y tan extremo como aquí. Lo que pasa es que los instrumentos son diferentes, las herramientas son diferentes. Se habla por ahí, la Villasante habla de que los obligan hasta a comer carne humana, o por ahí he recogido un testimonio, ¿no? Entonces, son ideas para presentar, para discutir, obviamente, y sí, esta cosa de acuerdo en esta cosa de la historia inventada por las ONG, ¿no? La Chiricente, Santiago, ellos son gente que está muy vinculada al mundo de las ONGs y ha construido, ha mitificado un poco su propia involucramiento, el involucramiento de su grupo en el espacio, en ese espacio, ¿no? Esas generalidades nada más. Y una consulta, ¿cuándo entra el ejército
para entender cuándo se agudiza. Yo no estoy, de fechas no estoy muy seguro. Debe ser alrededor del 98, 99, pero no estoy muy seguro de fecha, ¿no? En verdad, o sea, solo para, o sea, lo que necesitamos es justamente entender esa dinámica. Si no, sin duda. Las narrativas aparecen dispersas y da la sensación justamente de lo que señalas, ¿no? De que esta violencia es tan caótica, tan desbordante, y en verdad lo que necesitamos entender es esa estructura que se va estableciendo, ¿no? Sí, no, en verdad es solo para insistir en... Sí, bueno, yo tenía dos curiosidades un poco puntuales. Coincido con el tema del enfoque de género. Me quedaron muchas preguntas sobre el rol de la mujer. En tanto siempre los temas de violencia, quienes suelen contar o liderar supuestamente, entre comillas, esos son los varones, y suelen ser historias muy masculinas. En ese caso también, además del tema de las mujeres guerrilleras, me preguntaba mucho, me daba mucha curiosidad saber en estos procesos de desplazamiento de las poblaciones, quienes huyen, cómo cambia ese rol de la mujer a diversos niveles. Por ejemplo, me causa curiosidad el tema de cómo las mujeres ahora sin chacras abastecen al hogar, o cómo cumplen ese rol de abastecimiento del hogar, o cómo el rol que ellas tenían en preparar el masato, que es el sustento del tejido social, y la circulación del masato también se ve afectado, ¿no? Eso por un lado. Y una segunda cuestión que me causaba todavía más curiosidad era el tema de cómo entre estos jóvenes ayaninkas, porque no solamente fueron los jóvenes ayaninkas quienes participaron como senderistas, sino también quienes se hicieron licenciados del ejército y participaron como militares luchando contra estos mismos jóvenes, quizá incluso compañeros de colegio de Misiones. Me generaba curiosidad cómo poner estos límites, y lo que me daba más curiosidad es que yo también soy antropóloga, y de las sociedades amazónicas, a diferencia de otras donde las estructuras de parentesco son bastante cerradas, en el caso de los grupos ayaninkas o arahuacos en general, este parentesco es muy flexible, ¿no? Vemos matrimonios incluso con otro tipo de etnias arahuacas como nomaxigengas. Incluso yo trabajé un breve tiempo en el río Tambo, y la comunidad en donde estuve huyó hacia comunidades del Urubamba que eran nomaxigengas, y digamos esa flexibilidad y apertura histórica de los ayaninkas para reconocer parientes con otro tipo, incluso con otras etnias. Y entonces me causa también mucha curiosidad cómo se generan estos externos foráneos entre mismos ayaninkas al punto de que pueden asesinarse de esa manera tan cruel entre compañeros o incluso parientes. Entonces quería saber si habías podido profundizar sobre eso en tu data. Muchas gracias. Tú misma eres Natalia, cierra con brillante estilo. Cerramos. Bueno, para empezar, en esta zona de Lene, antes de Cutivireni incluso ya no pertenecen a CARE. Hace ya un tiempo se separaron por problemas justamente con CARE, y ahora tienen una central, eso también me dificultó, que se llama FARE. Y sí, o sea, sí hay una presencia de sendero. O sea, yo ahora última vez que fui, justamente comentaba que hubo una intervención policial, una intervención del ejército, porque además en Pichari están las tres fuerzas, ¿no? Está el ejército, la marina y la FAP, ¿no? Las Fuerzas Armadas, y también está la policía. Pero hicieron una intervención como de 500 personas buscando al camarada José, y pues cercaron todos. O sea, lo que es interesante además, o sea, es que Puerto Copa, tanto Puerto Copa y en Cutivireni, que fueron bases del ejército, entran a partir del 91, forman sus bases militares. En Cutivireni en el 95 los expulsan de la comunidad, y ahora la base del ejército es en una comunidad mestiza. ¿Por qué los expulsan? Y esa es otra cosa que estoy profundizando y que no lo he tocado acá, que es por las violaciones cometidas por el ejército hacia las mujeres en Cutivireni. Y esto, o sea, no lo he puesto acá, pero sí lo estoy trabajando, que es el tema de las diferentes tipos de violencia, ¿no? Por un lado tienes a Sendero,
donde ejerce una violencia a través del cuerpo y de lo que hablaba del necropoder y del poder de la muerte. Y por otro lado tienes al ejército que ejerce una violencia sobre el cuerpo de la mujer. O sea, las violaciones que genera el ejército son violaciones sexuales. Y lo más, que a mí me parece lo más perverso, es la justificación de las violaciones del ejército por parte de las comunidades, ¿no? O sea, no me contaron lo que pasó hasta por lo menos después de unos 4 o 5 meses, cuando yo ya tenía mucha confianza con ellas. Y todavía me cuentan las historias en interrogante, porque, o sea, a mí me pidieron, como parte de hacer una antropología más colaborativa, no solamente llegar y robarme toda la información, sino de ayudarlos en algunos procesos. Me pidieron que los ayude con la recolección, haciendo sus testimonios para las reparaciones, porque a partir de que indultaron a Fujimori, se reabrió el padrón y comenzaron a llegar nuevamente las reparaciones. Entonces, les habían devuelto un montón de veces los papeles y me pidieron que los ayude. Entonces, luego, comenzamos, yo les decía, pero todas las violaciones no son de Sendero, o sea, el ejército también cometió violaciones y también pueden ustedes reclamar por eso, y el ejército Xánica, bueno, acá son las rondas, y no fue hasta mucho tiempo, y no fue por las razones que me comenzaron a contar ya las historias de por qué habían votado al ejército de ahí, ¿no? Y habían violado un montón de personas, y a partir de las violaciones habían muerto muchas mujeres, ¿no? Y los líderes en Cutibirieni expulsaron y los sacaron de la zona y los prohibieron nuevamente su ingreso. Pero ellos me decían, pero nosotros no consideramos violaciones porque fue parte de la pacificación. Y eso es muy, y este rollo de la pacificación lo tienen muy adentrado, ¿no? O sea, lo tienen todos te van a hablar sin ni siquiera saber muy bien qué es la pacificación, que Fujimori nos pacificó. Y sobre todo en los adultos, ¿no? Los más jóvenes ya es como una cuestión más reflexiva. Pero entonces decían, pero eso, justificaban la violación de las violaciones sexuales del ejército porque ellos los pacificaron y porque fue consecuencia de la pacificación, y como consecuencia de la pacificación no lo consideraron un delito, no lo consideraban ni siquiera para ser denunciado. Entonces, por eso tú ves en las reparaciones son muy pocos los abusos del ejército, cuando en realidad han sido muchos, ¿no? O sea, hay muchos temas y muchas cosas que comienzan a salir justamente, y por eso hablaba de estas cuestiones, de estas memorias más subalternas que comienzan a aflorar cuando ya comienzas a tener un poco más de confianza, más confianza con las personas, ¿no? Una de las cosas, pues como decía, ¿no? Esta cuestión del tomar masato, y que la iglesia y que les prohibiera, hizo que se unan mucho a Sendero, pero después también los de Sendero les prohibían tomar masato. Entonces, y lo peor, y para ellos creo que fue incluso más fuerte que el masato, fue la sal. O sea, esta cuestión del no tener sal y de volver a ser casi inhumanos. Si hay una reconfiguración en el rol de la mujer a partir de los desplazamientos, y yo creo que recién se está viendo, ¿no? O sea, sí comienzan a surgir liderazgos bien interesantes, como el de Ruth Buendía, el de Luzmila Siricenti, etcétera, pero dentro de las comunidades como Cutibirieni no hay una diferenciación, o sea, todavía siguen los roles muy fuertes marcados. Tú no ves una mujer rondera. O sea, la única mujer rondera que he visto es Patti, no hay otra. Y además muy masculinizada, eso me llamaba mucho la atención. O sea, se vestía casi como un hombre, su voz era mucho más gruesa, y su forma de plantarse frente a los demás, hacia los otros hombres, también era muy, muy ruda. Y generaba, incluso muchas mujeres me decían, pero ella es casi un hombre. Entonces era muy interesante ver esta figura. Y pues esta cuestión ¿cómo se llama? De las hermandades arawak, no comparto mucho eso, o sea, porque he trabajado con los Ashánicas en Palcasu, con los Yaneshas y algo también con los Nomachigenga, y son bien, hay una primera vista que tienes donde hay mucha hermandad, pero conforme vas conociéndolos hay unas diferenciaciones bien fuertes, y además
un desprecio hacia el otro. O sea, por ejemplo, los yaneshas dicen los ashánicas son unos incivilizados y no sé qué, y se generan muchas disputas. Los ashánicas igual hablan de los otros muy despotamente también a la abstención. Y justamente yo creo que, o sea, que más trabajo en la otra tesis, los conflictos internos de las comunidades se resolvieron, o por ejemplo lo que hablabas, claro, de la parte del Palcasu y del Pichis, o sea, del Palcasu, del Pichis, de Constitución, de Puerto Rico y estas comunidades, se resolvieron con los ajusticiamientos que hizo el ejército asháninka, ¿no? Que hacia otras etnias cercanas. Y bueno, en fin, bueno, no sé, hay un montón de preguntas y podría quedarme hablando un montón de tiempo porque como lo tengo todo fresco puedo hablar y hablar sin que nadie me pare, así que mejor me detengo. Muchas gracias. Los invitamos para la siguiente mesa que tiene que ver con un psicólogo, que tiene que ver con el tema de la temporalidad de las que sufren carcelería en internas de un penal de Chorrillos. Y bueno, agradecer nuevamente, Natalie, muchas gracias, Ponciano nuevamente, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.